Gente bonita de Cinema Dreams, el día de hoy les voy a hablar de Jojo Rabbit, una película que me cautivó, que me hizo recordar muchas cosas que me gustan de la vida, de vivir. Me recuerda un poquito a La vida es bella, pero ahora vista desde un lado nazi. ¿De qué trata? Se están preguntando para ir o no ir. Básicamente es un niño que tiene un amigo imaginario que es Hitler, pensado en cómo en esa época todo la mercadotecnia que tenía Alemania era a través de los nazis y era a través de la figura de Hitler. De hecho, mencionan mucho Heil Hitler, Heil Hitler, Heil Hitler. Tiene entrañables actuaciones Scarlett Johansson. De hecho, me gustó más incluso que Una historia del matrimonio. Está nominada por actriz de reparto y mejor actriz en los Oscars, pero en esta ocasión como actriz de reparto creo que hace un personaje increíble que te queda. Hay cosas muy importantes de lo que sí pasa y sí pasó en Alemania en la época de la Segunda Guerra Mundial, y es que los alemanes hicieron mucha propaganda alrededor. Es decir, cuando nosotros recordamos a los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, estamos programados de cierta manera en la que nos dicen, no, es que ellos eran malos y solamente querían lo mal de la gente, pero también tenemos que entender que eran seres humanos que creyeron en un proyecto de nación y que hubieron muchas cosas que hicieron que ellos empezaran a pensar de esa forma tan estúpida, digamos, pero que fue a través de los años, donde Hitler era un excelente mercadólogo, si se podría decir de esa época, era un excelente estratega, tenía muchísimo carisma que hizo convencer a muchísima gente de que lo que estaban haciendo estaba bien. Y entonces encuentras a un niño que de repente se encuentra con una judía, y en esa época su ídolo más grande, su Superman literal, su Batman era Hitler, y entonces encontrarse con esta niña que es lo peor que puede pasar, que literal creían en el diablo, le hicieron creer a la gente que ellos eran el diablo, que los judíos eran el diablo y que había que matarlos porque ellos solo venían a este mundo a hacer el daño, y empezar a ver cómo el niño empieza a relacionarse con literal el diablo y a darse cuenta de muchas cosas que no eran así. Ya no les voy a spoilear más, de verdad se la van a pasar bonito. No lleven a los niños al cine. Cuando fui a verla había niños en la sala. No es una película para niños, ni siquiera creo que le entiendan, ni siquiera creo que magnifiquen lo que significa esta película. Díganme qué les pareció. Creo que de verdad me deja una lección bien bonita de vida. Te hace recordar cosas bien padres. Vale la pena, se las recomiendo bastante. Yo me la pasé llorando, me la pasé riendo. Hay un niño que se llama Yorkie, que es el mejor amigo, y también tiene un personaje entrañable. Te vas a encariñar muchísimo. Hay muchos contextos sobre esta sátira cómica. Yo creo que la comedia hace que también la crítica sea mucho más intensa de lo que ustedes piensan. Deben de saber que cuando una película es cómica o cuando alguien está haciendo comedia, está haciendo una crítica de lo que pasa o de lo que pasó, y se necesita mucho sarcasmo para poder entenderla y para poder realmente ver que pues los malos no eran tan malos, pero a la vez sí, y los buenos no eran tan buenos, pero a la vez sí. Era más bien un desentendimiento total de cómo era el ser humano, y siento que la Segunda Guerra Mundial fue lo más bajo que ha caído el ser humano. Alemania ha aceptado la responsabilidad. Si tú vas a Berlín, si tú vas a cualquier ciudad de Alemania, ellos aceptaron la responsabilidad de lo que hicieron durante la Segunda Guerra Mundial, de esta manera caer tan baja. Y esta es una sátira para recordarnos que no estamos tampoco tan alejados, que hoy en día, incluso en nuestro país o en otras partes, hay un fanatismo político que la verdad es que no creo conveniente para ninguna parte. Tenemos que aprender del pasado y tenemos que aprender de los errores y darnos cuenta que Jojo Rabbit es una crítica al fanatismo que tiene mucha gente hacia la política, y darnos cuenta cómo defender a un personaje político como de lugar no tiene sentido, porque hay muchas cosas que no se aplican en la vida real. Se los dejo, déjenme en los comentarios, los amo.